Hace unos años vi una serie de televisión que me voló la cabeza por su trama y por la manera en la que afrontaba una de las catástrofes más grandes probablemente de la historia de Europa, el caso de Chernóbil. Pero no ha sido hasta hace relativamente poco cuando he empezado a pensar en ella desde un punto de vista de persuasión y de cómo todo el gobierno soviético se las ideó para que esa gran catástrofe que ponía patas arriba a la seguridad europea no trascendiera o por lo menos no lo hiciera de una manera en la que cundiera el pánico. Seguro que de este tipo de formas políticas podemos aprender mucho. Por ello, en este episodio del podcast no es que nos vayamos a poner a pensar en la URSS, pero sí en la serie de televisión de Chernóbil y todo lo que nos enseña que podríamos estar aplicando ahora en nuestro negocio. Así que si quieres seguir aprendiendo, si quieres verlo, pues quédate por aquí y lo hacemos. Pero antes recuerda que tienes abajo, en las notas del programa, el acceso completamente gratuito a la lista de correo donde cada día te comparto un consejo de venta gratis para que puedas poner en funcionamiento, reflexiones, ideas, es decir, un poco todo lo que tenemos encima de la mesa para poder funcionar y para poder trabajar. Así que, si te parece, vamos ya para adelante. Te pongo un poco en contexto, Chernobyl es una miniserie que produjo HBO, por si lo quieres tener en cuenta, y que se estrenó en el año 2019, que trata la realidad sobre el desastre nuclear de Chernóbil que ocurrió en la planta de energía Pripyat, o como se diga en Ucrania, en el año 1986. Es decir, que dentro de nada hacemos ya 40 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Al final, la trama sigue un poco todos los eventos que pasan antes, durante y después y cómo influye esto luego también a nivel estatal en todo el régimen que tienen ahí a partir de ese momento, ¿no? Para poder hacerlo. Pero más allá de ello, y de la parte narrativa y de verla, que, insisto, te la recomiendo encarecidamente porque de verdad creo que merece muchísimo la pena, que es una de esas series que a mí me gustó mucho y que en este aroma de que todo es exactamente igual me planteo algo diferente. Creo que entre muchas cosas porque tenía un principio y un final definido y no siento que me lo van a estirar hasta el infinito y más allá, puedes sacar de ella ciertas ideas que después podrías estar aplicando dentro de tu negocio y vamos a verlas, ¿vale? Para que te hagas una idea. Tenemos por un lado el control de la narrativa y la gestión de la información. Creo que es uno de los aprendizajes más top y más interesantes que nos podemos llegar. Al final, la serie empieza con una negación y minimización de lo que está sucediendo en Chernóbil. El gobierno soviético niega la magnitud del desastre y minimiza la gravedad de la situación. Vamos, que ha habido un accidente nuclear, sí, pero cosillas del día a día, que no pasa absolutamente nada, con el objetivo al final de mantener la calma y evitar el pánico mientras asumen que van a poder solventar el problema antes de que vaya a mayores. Solo se proporciona información limitada y controlada a la población para que desde esa perspectiva tengan la información clara para tomar la decisión y aquí el matiz que ellos quieren, porque sabemos que la información es lo que nos lleva a actuar y si no damos el mapa completo, sino que damos un punto concreto, es mucho más fácil que todo funcione. Punto número 2, tenemos el control de la narrativa. Y es que las empresas a menudo controlan la narrativa de su marca para mantener una imagen positiva, limitando información negativa o por lo menos gestionándola. Yo siempre soy partidario de que la información negativa no tiene por qué ser un mal en sí mismo, pero tenemos que saber cómo distribuirla. Si contamos que somos unos desgraciados, pues nadie nos va a contratar, pero si podemos utilizar esa información para contar historias de superación, de transformación, de problemas que hubo y cómo los solventamos, tenemos todas las de convertirnos en una historia mucho más inspiradora. El punto número 2 son las gestiones de las crisis, ¿no? ¿Vale? Y al final creo que uno de los puntos más interesantes es darte cuenta de cómo la tardanza en reconocer la gravedad de la situación, ya no de puertas para afuera, sino entre ellos mismos, hace que el tiempo que pierden sea maravilloso en cuanto a la solución que pueden haber tomado y que esa paso a paso les lleva a una encrucijada mucho más grande, lo cual me recuerda a una situación muy particular y es cuando tengas un problema, atájalo de cuajo porque es ahí donde están las claves, ¿no? Y por último tenemos, y dentro de ese punto tenemos acciones drásticas. Y es que si queremos solventar un problema complicado, debemos de tomar decisiones complicadas, que parece absurdo, pero es la realidad. La única manera de que algo funcione, la única manera de que esto fluya es que realmente las acciones que tomemos estén a la altura del problema que intentamos resolver. Y fíjate que esto es un argumento que también podemos utilizar a la hora de vender. Tienes un problema muy grave y estás buscando una solución en 2 minutos, no tiene ningún sentido. Si quieres un problema que transforme todo, necesitas solucionarlo desde el principio. ¿Qué más tenemos? Pues aquí evidentemente esto no lo podemos llevar a toda la parte marketingiana. Ahora entraremos a ver cada uno en profundidad, ¿vale? Quiero que lo tengas en cuenta. Pero bueno, que las empresas y las estrategias de marketing pasan por crisis que tenemos que solventar y que debemos siempre estar pendientes de qué pasa y cómo pasa para ir tomando acciones que nos permitan coordinar lo que está pasando. Tenemos también la idea de la imagen de marca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que la propaganda, que ahora tiene un elemento negativo, pero que históricamente siempre ha sido algo positivo, y es la
publicidad, por decirlo de alguna manera, de manera estatal para hacerte pensar en una dirección, las empresas han utilizado siempre esta propaganda para crear una imagen de control y de competencia, incluso frente a las crisis, y esto ha sido una táctica clave en el gobierno de la Unión Soviética, no solo en el caso de Chernóbil, sino en cualquier situación que hay. Por cierto, te recomiendo también que te mires la serie El último hombre del último caballero de Moscú, que es de otra época también basada en todo esto y merece mucho la pena. Por cierto, ya que estamos por aquí, ¿sabes? Recomendando cosas. Y luego también el uso de héroes. Al final, si tú quieres que las personas crean en algo, es muy interesante poner un perfil que sea el que lidere el movimiento y que la gente confíe en él, que sea carismático, que prometa un futuro mejor y que él diga cómo tienen que actuar para llegar hasta ese punto. Por ende, mucho más interesante. El punto número 4 es el manejo de la percepción pública. Y es que al final la persuasión es una de las herramientas claves si queremos que la gente actúe de una determinada manera. Y para ello debemos de transmitir una imagen concreta, un mensaje concreto y un fin concreto. Cuanto más dejemos al libre albedrío el pensamiento, más fácil va a ser que la decisión sea una u otra. Y a la hora de vender, con tu mensaje, con tu propuesta, tienes la capacidad de crear un entorno controlado donde la decisión más evidente con la información que tú mismo has proporcionado sea esta. Eso sí, a diferencia de lo que hace la URSS, aquí no se trata de mentir, sino simplemente de dar información que a ti te interesa para tomar ese punto clave, ¿vale? A la hora de hacerlo. Ahora bien, ¿cómo podríamos aplicar todo esto en un negocio? ¿Cómo podríamos ir un poquito más allá y no simplemente quedarnos con la anécdota de la serie? Pues vamos a verla. Por un lado, primero tenemos el control de la narrativa, ¿no? Como te decía, en un primer momento lo que sucede es que niegan todo lo que está pasando, la magnitud del desastre, etcétera, proporcionando imagen muy filtrada. El punto es que las empresas a menudo controlan la narrativa de marca para mantener una imagen positiva, y esto implica diseñar y distribuir mensajes claros con una estrategia general que resalten los aspectos más favorables de la marca mientras se minimizan o se omiten los negativos. Esto es un control que se ejerce a través de campañas publicitarias, comunicados, gestión de redes sociales, y es que la narrativa de marca es lo único que te va a permitir alinear lo que tú tienes en mente con lo que la clientela puede pensar de ti. Así que tómatelo en serio. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? La gestión de las crisis. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de tomar la decisión en el momento clave, pero creo que al final el punto no está en cuánto tardamos en reaccionar, sino cuánto preparados estamos para esa determinada situación. ¿Qué pasa si una comunicación que haces genera una polémica? ¿Qué pasa si se da una situación distinta a la que teníamos planteado? ¿Por qué no hemos previsto varios escenarios en la misma campaña para tenerlos ya todos listos desde el principio? Todo lo que estoy diciendo parecen absurdeces, pero la realidad es muy diferente. Y es que si somos capaces y tenemos la habilidad para crear un entorno donde realmente esto se repite y fluye, etcétera, pues va a ser mucho más efectivo. El otro día hablaba con una chica que hace lanzamientos que me decía que ella siempre crean 3 escenarios posibles en la parte de la venta, de tal manera que si algo pasa no están haciendo malabares para ver si A, B o C, sino realmente están dirigiéndose a un punto muy, muy concreto. ¿Vale? Para tenerlo por aquí. También tenemos la construcción de la imagen pública, y es que tu autoridad como profesional es clave. Lo que transmitas es lo que el resto de personas va a pensar. Y es cierto que nunca vas a poder controlar lo que Pepito Menganito diga, pero sí que tienes la capacidad de que tú ser la persona que empiece la narrativa, de que seas la persona que transmite una idea, que quieres que se quede en la mente, que quieres que fluya, etcétera y etcétera. Creo que es muy, muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, que tú sepas que tienes el manejo de esta información y que todo lo que hagas, pues oye, va a jugar a tu favor siempre. Y por último tenemos el manejo de la información, de la percepción, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y es básicamente que tener una estrategia es clave a la hora de transmitir una idea. El gran problema, considero, de los infoproductores o de las empresas pequeñitas que empiezan es que no tienen un plan más allá de la hora de cenar. Por lo tanto, saben que van a contar hoy, pero no tienen un plan a medio o largo plazo. Por lo tanto, todo parece que es a vida o muerte, que funciona o nos vamos ya a tomar por saco todos. Creo que por eso es tan importante, tan clave tener una dirección que nos permite ir en el sentido adecuado y que al final todo esto pues fluya de una manera que realmente tenga un sentido a la hora de funcionar y a la hora de hacerlo. Sé que la mayor parte de las empresas nunca se van a parar a hacer ese trabajo porque sienten que no tienen tiempo o la capacidad o la energía o vete tú a saber qué, pero realmente es clave porque no se valoran los resultados de un reel por las visitas, sino si nos está llevando lo que queremos realmente, y para ello no es uno, es una estrategia que debemos analizar a medio plazo, no cada día, porque si no nos vamos a volver completamente majaretas.
Así que nada más. Con este episodio espero dos cosas. Lo primero, darle una oportunidad a Chernobyl. Estoy seguro de que no te va a decepcionar. Y en segundo lugar, personalmente, te animo a que hayas apuntado algunas de estas claves y las puedas aplicar en tu negocio. Que creo que lo más interesante es esa reflexión del papel que tiene la comunicación. Pero oye, aquí tú ya dale la caña que realmente quieras. Con todo ello espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y nada, que nos vemos en el próximo episodio aquí en Copymelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.